Vamos a dar inicio a la segunda capacitación por parte del Departamento de Ingeniería. Yo soy la ingeniero Sabdi Betlavero Pesa López, soy ingeniero eléctrico y el tema que vamos a abordar hoy es tipos de transformadores y su funcionamiento. Bueno, pues un transformador es una máquina eléctrica estática que hace posible la transmisión y utilización de potencia eléctrica al voltaje más conveniente. Idealmente, un transformador cambia un nivel de voltaje alterno a otro nivel de voltaje sin afectar la potencia que suministra. Es decir, un transformador puede elevar o reducir el voltaje según se requiera. ¿Por qué son importantes los transformadores en la vida moderna? Pues bueno, aquí en la siguiente imagen tenemos un sistema de potencia. Tenemos una planta generadora de energía eléctrica en el circulito con la letra A. Esta planta generadora nos va a suministrar voltaje de 12 kilovolts a 25 kilovolts. Los transformadores de esta planta van a elevar todavía aún más ese voltaje de 25 kilovolts a 110 kilovolts o hasta 1000 kilovolts. Este voltaje más alto lo requerimos para poder transmitir esa potencia con bajas pérdidas, y a pérdidas me refiero con calentamiento por efecto Joule. Entonces va a llegar pasando las líneas de transmisión, va a llegar a una subestación B, que es de distribución. Esta subestación lo que va a hacer es que ese voltaje lo va a disminuir, lo va a reducir de 110 kilovolts a 12 kilovolts para poderlo todavía reducir más y a la subestación C, y así para que nosotros lo podamos utilizar esta energía que ya llega de 23 a 220 o 127 que llega a nuestras casas, y es como la podemos utilizar. Entonces, en pocas palabras, el transformador cumple con un trabajo esencial para que nosotros podamos utilizar esa energía eléctrica de manera eficiente. Como tipos de transformadores, se pueden clasificar según su construcción, según el tipo de enfriamiento, según el número de fases, según su utilización, según el tipo de operación y según la condición de servicio. En el tipo de construcción tenemos los tipo núcleo y acorazados, que igual los tenemos monofásicos y trifásicos. Según el tipo de enfriamiento, los tenemos húmedos y secos, según el número de fases, que sería el monofásico y el trifásico, o polifásico, de todavía más fases. Según el tipo de utilización, que es el más común, el tipo de utilización, tenemos el de subestación, el de distribución y los de medición. Según su tipo de operación, tenemos los de potencia y los de distribución. Y según la condición de servicio, de uso interior y uso exterior. Bueno, aquí nosotros vamos a verlo según su tipo de utilización, que es el más común. El siguiente transformador es una imagen que tomé del proyecto de MBC, y es un tipo subestación. Como tipo subestación tenemos que la norma NMXJ 284 ANSE 2013 nos dice que son aquellos cuya potencia es de 500 kilovolts ampere hasta 7500 kilovolts ampere. Entonces aquí en tenemos su placa de datos, dice 500 kilovolts amperes, y dice que es un transformador tipo subestación. Estos se pueden utilizar a la salida de un generador y se usan para aumentar o disminuir este voltaje. El siguiente es un transformador de distribución. Y bueno, tenemos que la norma NMX J284 ANSE 2013 nos dice que son aquellos cuya potencia puede ser de 500 kilovolts amperes o inferiores.
En este caso tenemos su placa de datos, dice 75 kilovolts amperes y nos dice que es un transformador en aceite, que es el tipo de enfriamiento, tipo pedestal y de operación radial. El que no diga específicamente que es de distribución no quiere decir que no sea de distribución. En realidad lo que nos dice que es de distribución es la potencia. Aquí tenemos que es menor a 500 kilovolts amperes. El que diga que es de tipo pedestal quiere decir que la distribución viene subterránea y por eso los ponen en este tipo de bases en pedestales de concreto. Y bueno, su utilización dice que se utilizan para suministrar la última etapa de transformación de la red, o sea que reducen la tensión para que ésta pueda ser utilizada por el cliente final. Por ejemplo, pues las empresas, ¿no? Lo usan mucho. Y este transformador, bueno, esta foto lo saqué del proyecto de servicio de Daniela de la gasolinería G500. Y también los podemos tener por su medición, que dice que son transformadores que transforman tensiones y corrientes de un sistema de potencia a magnitudes más pequeñas. Y tenemos que son los TC, que son transformadores de corriente, y los transformadores de potencial, que son, bueno, que estos sensan el voltaje muy, muy alto y te da el valor, pero en uno más chiquito, ¿no? O sea, que podamos, pues, verlo. O sea, porque no vamos a ir a una línea de transmisión, por ejemplo, a medir con un multímetro, ¿no? Entonces, esto es lo que hace, medirnos ese voltaje y esa corriente muy alta. Y bueno, vamos con su construcción y funcionamiento. Dice que un transformador eléctrico está constituido por bobinas, una primaria y una secundaria, de un material conductor devanado sobre un núcleo ferromagnético, aisladas pero interrelacionadas mediante un flujo magnético mutuo que se establece en el núcleo. Dice que la ley que gobierna el funcionamiento del transformador es la ley de Faraday, en honor a su inventor, la cual se expresa de la siguiente manera, que es una FEM inducida va a ser igual al número de vueltas del devanado secundario por la derivada del flujo sobre el tiempo. FEM se refiere con el voltaje inducido que vamos a tener de este lado en el devanado secundario, el número de vueltas en el devanado secundario y el flujo magnético mutuo que enlaza a los dos devanados. Y bueno, el tiempo. Bueno, para explicar esta imagen, bueno, tenerlo más claro, nos dice que nosotros en este devanado primario vamos a tener una alimentación, un voltaje y una corriente. Lo vamos a alimentar y esta corriente va a fluir por este devanado. Pero cuando empieza a fluir esta corriente por este devanado va a producir un flujo magnético, que es este. Y este flujo magnético va a producir un voltaje inducido del lado secundario. Entonces vamos a tener un voltaje de este lado y es básicamente cómo funcionan los transformadores. El nivel de voltaje que tengamos aquí o de este lado, o sea, del lado primario o secundario, va a depender también del número de vueltas que tengamos, ya sea del primario o del secundario. La siguiente imagen tenemos partes externas e internas de un transformador marca Zetrac tipo pedestal con enfriamiento ONAN, que quiere decir que el enfriamiento es en aceite, enfriamiento en aceite de forma natural y en aire también de forma natural. Bueno, pues de las siguientes partes podemos ver las boquillas de alta tensión, las boquillas de baja tensión,
el tap, la entrada de los fusibles, el medidor de aceite, el medidor de temperatura. Aquí podemos ver cómo nos indica la potencia del transformador. De este lado podemos ver los radiadores. Y bueno, para verlo más a detalle tenemos todavía otra imagen que nos lo ilustra todavía más detallado. Este es el transformador, que bueno, esta foto la saqué del proyecto de John Crane. Es un transformador C-Track. Pues aquí vemos las boquillas de media tensión, las de baja, el tap, los transformadores, el medidor de aceite y el de temperatura. Y bueno, aquí tenemos su placa de datos de este transformador. Bueno, aquí en la entrada de los fusibles tenemos que tiene dos fusibles normalmente, un tipo bayoneta y un limitador de corriente. Estos transformadores vienen integrados internamente para detectar fallas como sobrecorriente. Lo que hace el fusible limitador de corriente es que, por ejemplo, si el tipo bayoneta no pudiera ver esa sobrecarga, o sea, esa sobrecorriente, el limitador de corriente muestro aquí, que es este chiquito, se calentaría esta parte de su filamento y se rompería prácticamente por el calor y dejaría libre la falla. Y es prácticamente su funcionamiento es respaldar al de tipo bayoneta en caso de que no viera la falla. Y vienen en serie. El siguiente es el TAP. Y bueno, el TAP es un dispositivo que se usa para cambiar el voltaje del devanado secundario. Normalmente los transformadores tienen un TAP con 5 posiciones. En este caso, lo tenemos en la posición 3. Tenemos las boquillas de alta tensión y las de baja. En la norma NMXJ 284 ANSE 2013 nos dice que este marcado de boquillas, aquí vemos la H1, H2 y H3, por ejemplo, y aquí X0, X1, X2 y X3, nos dice que ese marcado en este tipo de transformadores con dos devanados se refiere a las terminales de media tensión, se designan con la letra H, así como lo vemos aquí, y las terminales de baja con la letra X. También dice que se utiliza un número como el que tenemos aquí, que es H1, el 1, 2, 3, pero también nos dice que la terminal de neutro la vamos a identificar con un 0, que tenemos aquí. En este caso tenemos nada más el 0 del lado de baja tensión, ya que es un delta estrella, como lo muestra aquí en su placa de datos. Entonces, únicamente en la estrella vamos a tener el neutro. Bien. Bueno, estas son unas imágenes de los fusibles, el tipo bayoneta y el limitador de corriente que van en serie. Y bueno, con respecto a los radiadores, dice que tiene radiadores tipo oblea, este tipo de transformador, y sirven para disipar el calor en el transformador, o sea, evita que se sobrecalienten. En este caso, hace circular el aceite a través de las obleas. Y bueno, por mi parte, eso pues sería todo.